La antropología social, la arquitectura urbana y la ingeniería ambiental son saberes que no se deben quedar en las aulas. Hay que ir a la práctica. Y eso es lo que está haciendo el Colegio de Veracruz. Llevar a sus diferentes alumnos de estas carreras hacia el campus. Ahí es donde van a ver realmente poner en práctica los conocimientos para ver qué se puede hacer contra el cambio climático. Uno de estos proyectos es el que ya están poniendo en marcha. ¿Cómo? Rescatando y viendo la tierra virgen, esa tierra libre de fertilizantes y de agroquímicos que ya están dando sus frutos. Los primeros frutos, flores, hortalizas, ya están de una calidad inigualable y sobre todo libres de toxicidad. El cambio climático es una realidad. De hecho, a decir de los expertos, constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. Este fenómeno está relacionado con la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. Por consecuencia, altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima. Pero vayamos a lo local. Es Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Hace unos años, a decir de los propios habitantes, los termómetros marcaban temperaturas de 9 a 12 grados, algo común. Las generaciones añoran las tardes de neblina cerrada o con chipi chipi. Era la fría humedad jalapeña, que invadía los rincones más escondidos de los hogares. Hoy son solo recuerdos. Y eso se refleja en la vida de los jalapeños. Temperaturas de 30 grados registradas en los últimos años en pleno invierno. Son una realidad que antes era impensable. Es la globalización de nuestro tiempo, el uso que las diversas sociedades han dado al medio ambiente en su beneficio, sin distingo de fronteras, señala la investigadora del Colegio de Veracruz, Xóchitl del Alba León Estrada. Estamos hablando de procesos de uso y aprovechamiento que tienen siglos y siglos de llevarse a cabo. Por ejemplo, en cuestiones de antropología del paisaje, generalmente cuando hablamos de paisaje pensamos en una montaña muy bonita, en un río, en una playa, pero en realidad a lo que nos referimos es a cómo estamos viendo actualmente el paisaje con las transformaciones que ha hecho el hombre a través de muchísimos años, ¿no? Cuando se habla del uso de recursos, cómo los usamos en la actualidad y cómo los usaron en el pasado. Tenemos que aprender de lo que hicieron en el pasado para poder señalar las cosas que hay que mejorar para su buen uso en el presente. Estamos solamente retomando prácticas ancestrales, muchas veces las modificamos porque no puede permanecer todo tal cual, si no estaríamos fosilizando a la cultura, pero sí, realmente estamos solo haciendo uso de un conocimiento que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que además ha sido un conocimiento que ha estado evolucionando y que ha estado transformándose por las necesidades cambiantes del ser humano. La agricultura sustentable se basa en el uso racional de los recursos, sobre todo del suelo, agua e insumos agrícolas. Es una alternativa que ha tomado fuerza por garantizar la seguridad alimentaria. Es por ello que en el campo experimental del Colegio de Veracruz se retoman este tipo de prácticas. El suelo proporciona un gran soporte, porque también tenemos la ventaja de aquí en el campus experimental del Colbert, que el suelo no ha sido tratado con químicos, entonces esa parte orgánica nos da un plus.
sobre esa parte. Entonces ese plus lo podemos incorporar a la parte de las recomendaciones que se le puede dar a un productor. Y en ese sentido también que hay otro tipo de microorganismos que nos favorecen también en la parte del suelo, ¿no? La macro y microfauna. El trabajo se lleva a cabo en un sembradío experimental de chayote, que tiene como objetivo la conservación e identificación de polinizadores. Más allá que cantidad, lo que esperamos es calidad, porque lo que se espera de un producto es que tenga un buen tamaño, un buen peso para mercado, a su vez también el volumen, pero creemos que la cantidad, a diferencia de un cultivo comercial, es que, por ejemplo, el número de piezas que puede recibir un productor sí puede ser redituable en el mercado, pero al momento que tú recibes un producto de mayor volumen o mayor tamaño, lo puedes vender mejor todavía. De vital importancia es destacar la función de los polinizadores que coexisten con la naturaleza de una forma amigable. Uno de los problemas que enfrentan, sin lugar a dudas, son el uso de herbicidas y pesticidas. Esto es la diferencia entre un cultivo tradicional y uno tecnificado. Una de las líneas de investigación en este centro experimental es el relacionado con la ecología vegetal. Aquí los estudios van en relación de especies de plantas y su ambiente, el suelo que habla de su historia, del clima y sus procesos. Empezar a retomar las prácticas ancestrales, algunas veces fueron bastante adecuadas para conservar suelos, como no tener monocultivos, sino más bien tener cultivos múltiples donde algunas plantas aportan nutrientes al suelo, otras plantas aportan raíces profundas al suelo y más materia orgánica, pero también ciertas estrategias que impidan que el suelo se erosione y que se mantengan los nutrimentos, como hacer terrazas o aprovechar los residuos orgánicos que generamos en nuestras casas. Retomar prácticas ancestrales y milenarias en el sector agropecuario es una alternativa viable. Tal vez no se refleje con buenos dividendos para los productores en la actualidad, pero es un punto de partida en la protección del medio ambiente. Lo que queremos hacer en esta zona es una zona experimental donde queremos retomar algunas prácticas como el composteo, que bueno, ya sabemos que sí nos genera muchos beneficios hacer composta, porque por un lado pues separamos la basura orgánica, los residuos orgánicos de los residuos inorgánicos. Al no tener residuos orgánicos en la basura, al separarlos, pues ya los podemos aprovechar. La economía ecológica es una alternativa que rompe con los paradigmas tradicionales y que a su vez pone en énfasis en lo normativo y no en la relación costo-ganancia. Lo que busca la ingeniería ecológica a través de la economía verde o ecológica es que se atiendan otro tipo de consideraciones que tengan que ver con la sustentabilidad. En otras palabras, se persigue que esa economía sea una economía que venga a modificar los patrones, por ejemplo, de consumo y de producción para que se trascienda la cuestión de la rentabilidad y haya un beneficio no solamente para el ser humano, sino y sobre todo para la naturaleza. La ocupación desmedida del suelo por el crecimiento de las ciudades es desequilibrado en proporción al crecimiento de la población, ocupando cada vez más áreas naturales. Y estas ocupaciones tienen mucho que ver con el crecimiento exponencial que están teniendo los fraccionamientos cerrados, nuevas formas finalmente de producción de vivienda social y demás, que muchas veces también están aparejadas con irregularidades e ilegalidades finalmente en torno a la norma, ¿no? Históricamente el uso de etnotecnias, como lo es la utilidad del bambú en las estructuras, el adobe mejorado, captación de agua de lluvia, energías limpias, el policultivo, forman parte de una sana convivencia con la naturaleza. Repercutir en dichas prácticas en la actualidad requiere del esfuerzo de la academia, ejecutando investigaciones con propuestas viables y cuyas nuevas generaciones aporten su conocimiento. En el Colegio de Veracruz, en su campus experimental, ya se pueden ver estos primeros frutos, ya se puede ver la calidad de ellos, se puede ver cómo se trabaja en la tierra virgen. Esto es solo el principio, esto es lo que hace el que el conocimiento de varias carreras
se entrecruce, se entrelace y se puede ver un resultado real. Esto es solo el principio. Los dispositivos electrónicos de vapeo se están convirtiendo en una moda a nivel mundial. Pero algo que es cierto es que estos dispositivos se están convirtiendo en una muy buena opción para quienes quieren dejar el tabaco. Aquí el reportaje. El consumo de tabaco por medio de combustión es la principal causa de mortalidad evitable en todo el mundo. Cada año mueren 4 millones de personas por enfermedades relacionadas con el tabaco. Esto equivale a una persona cada 10 segundos. Se estima que en 2020, la combustión del tabaco será la causa del 12% de todas las muertes a nivel mundial. Este porcentaje será mayor que el de las muertes causadas por VIH-Sida, tuberculosis, mortalidad materna, accidentes automovilísticos, homicidios y suicidios en conjunto. En México, en menos de 2 décadas, el número de fumadores se incrementó de 9 a 13 millones de personas. La edad de inicio es cada vez menor y el consumo en las mujeres también se ha incrementado en las últimas décadas, tendiendo a ser igual o mayor que en los hombres. Adicionalmente, más de la tercera parte de los habitantes de México están expuestos al humo del tabaco y en la región centro del país el porcentaje se acerca a la mitad. El tabaco mata a la mitad de sus consumidores. Aquí en México el tabaquismo está muy elevado, muy preocupante, sobre todo en relación al fumador. Antes teníamos al fumador que era 2 hombres por una mujer y actualmente ya se equilibró las cosas, tenemos a un hombre por mujer que están fumando. Nos preocupa mucho los jóvenes que están teniendo una adicción a edad temprana. Tenemos fumadores de 12 años, 13, 14 años que nos están causando una preocupación. Los estudios demuestran que pocas personas conocen los riesgos para la salud que entraña el consumo de tabaco. Solo el 26.6% de la población adulta sabe que el tabaco causa cáncer de pulmón, cardiopatías y accidentes cerebrales vasculares. La mayoría de los fumadores que conocen los peligros del tabaco desean dejarlo. El cigarrillo electrónico es el prototipo más común de los sistemas electrónicos de administración de nicotina. Su mecanismo consiste en liberar nicotina mediante un proceso de calentamiento eléctrico que emite vapor de nicotina junto con otros componentes. No es humo, o sea, los dispositivos no emiten fuego. El dispositivo calienta una resistencia de cable resistivo puro que no emite gases, no emite partículas, con algodón orgánico de la más alta calidad que puede existir en Estados Unidos y en China y demás. Y eso lo que hace es que concentra el líquido, lo evapora con solamente temperatura, ¿no? Y vamos al punto de que la temperatura en este tipo de líquidos no afecta la composición de estos. No son químicos, no son aceites, y más que eso, no es aceite, no es ningún tipo de aceite, ¿no? La glicerina vegetal se ocupa en el fondant, entonces si vamos a que es dañino, pues no podremos comer ni pasteles, ¿no? El cigarrillo electrónico es un invento de un doctor chino que perdió a su padre por cáncer de pulmón. Se trata de Hon-Lik. Los vaporizadores que contienen nicotina se utilizan para deshabituarse progresivamente al tabaco, pues se pueden elegir líquidos con diferentes grados de concentración. Hay personas que a pesar de todo no tienen el hábito de ponerse a investigar bien y puede que vean que es 95% menos dañino, pero no les importe y como vendedor a lo mejor y te lo dicen que de plano no te hace daño. Las pruebas que hay hasta ahorita, los estudios marcan que es 95% menos dañino. El 5% que queda volando lo marcan como dañino porque no hay estudios en personas que lleven 40, 50 o más años vapeando, ¿no? Como en el cigarrillo, sí. Entonces se desconoce qué es lo que puede llegar a provocar el consumo de vaporizadores
hasta ese lapso. El cigarro electrónico no genera humo, genera vapor. Esto es debido a que la vaporización es un líquido, a diferencia del cigarro que es una combustión de un sólido. En búsqueda de evitar pues consumir el tabaco de esa forma, encontramos este método, el vapeo, que pues nos presenta una alternativa al consumo del tabaco. Pudiese ayudarnos a dejar el cigarro o algún otro consumo de tabaco, llámese pipa, llámese habano puro, pero en realidad está demostrado que el vapeo es 95% menos dañino que el usar el tabaco en combustión. Roberto Sussman, investigador de ciencias nucleares, doctor de física y presidente de la Asociación Pro Vapeo México AC, manifiesta que es necesario la regulación de estos dispositivos, ya que no causan el mismo daño que los cigarros convencionales. De hecho, menciona que pueden ser 95% menos dañinos que fumar tabaco. Para el tema de los líquidos, sí siento que debería de haber una regulación por parte del gobierno para evitar que haya los temas que han estado pasando como de desinformación, ¿no? Un estudio general que se le pueda dar a los líquidos, un lineamiento general para que todos los productores de líquidos pudieran seguirlo con base en la ley, y de esa manera no siento que habría algún problema, ¿no? Sería como cualquier producto electrónico y cualquier producto de grado alimenticio, un saborizante, ¿no? Por ejemplo, veo que venden unos dispositivos donde tú pones líquido y le da como olor a los espacios, ¿no? Esa mezcla de ese tipo de líquidos que tienen no es igual que esta, por supuesto, pero la función de ese dispositivo de evaporar es exactamente la misma de esto. Entonces no entiendo por qué habría como algún problema de incluirlo, ¿no? El cigarro electrónico, si bien todavía está en un estudio científico para saber si es realmente bueno para la salud, ha logrado cambiar la vida de varias personas para dejar el mal hábito de fumar. Que en sí están indicados para el paciente fumador crónico, para que deje de fumar. Cada cigarro que el paciente fuma, estamos hablando de 2 a 2.5 miligramos de nicotina, un vaporizador que se utiliza. Estamos administrando aproximadamente una quinta parte del producto, una cifra muy baja, quizás 0.1 a 0.5 miligramos de nicotina. Para los jóvenes, además, los cigarrillos electrónicos se están convirtiendo en un símbolo de rebelión y sofisticación, atributos que favorecen su popularidad. Son sustancias que si no las necesita tu cuerpo, no tienes por qué meterlas. O sea, si no fumas, ¿para qué vas a fumar? Si no vapeas, ¿para qué vas a vapear? Entonces, como tal, por moda, por probar, no es recomendable, la verdad. Los vapeadores no se recomiendan a personas no fumadoras. Cuando se usa el vaporizador y el paciente tiene historial de una cardiopatía congénita, por ejemplo, que fue intervenida o que fue controlada y empieza a usarse el vaporizador, puede haber problemas importantes, ¿no? Sobre todo algún trazo anormal en el electro, una arritmia cardíaca. Entonces, no es usar el vaporizador así nada más porque cualquiera lo indique, ¿no? Lo tiene que indicar el especialista, lo tiene que indicar el neumólogo, lo tiene que indicar el terapista, lo tiene que indicar si tiene entrenamiento el médico de primer contacto. Entonces, ¿cómo reaccionar ante esta tendencia del vapeo? Más que pensar en prohibir estos cigarrillos, se debe exigir su regularización y establecer que funcione como tratamiento antitabaco, siguiendo el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, que busca mitigar o eliminar la epidemia de tabaquismo por combustión. En pacientes adultos que lo necesitan para dejar de fumar, sí, pero en jóvenes, muchachos de 11, 13, 14, 15 años que quieren andar presumiendo con el vaporizador, yo como especialista en vías respiratorias no lo considero que sea útil para él.
Las cifras bajas que tiene de nicotina el vaporizador en un paciente que nunca ha fumado y es jovencito, al momento que él quiere dejar el vaporizador, ya se empieza a fumar un cigarro. Usted decide cuál es la mejor forma de cuidar su salud. Muchas gracias por su atención.